Saludos, mi nombre es Mirangelis Rodríguez, estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. A continuación voy a estar exponiendo sobre el proyecto de grado. Específicamente su título es La corrupción de niños, niñas y adolescentes como realidad social y la actuación del Estado. En el planteamiento del problema podemos decir que para toda la sociedad el fin supremo de su existencia siempre serán los niños. Por eso es muy importante cuidarlos y protegerlos de cualquier situación negativa que pueda perjudicarlos directamente a los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo al contexto donde se desarrolle el infante durante los primeros años de su vida, ya sea en un ambiente sano o desfavorable, invariablemente esto traerá como consecuencia la consolidación de su personalidad y de sus actuaciones en un futuro. Es por ello que factores tales como la pobreza, el hambre, la desesperanza, la prostitución y violencia repercuten continuamente en el desarrollo personal de los niños que integran la colectividad. Todas estas situaciones, estos factores pueden llevar a los niños a tener una conducta negativa en un futuro. De dicho escenario surge la figura del delito de corrupción de menores, que consiste en la acción de obligar o incitar a un menor de edad a la corrupción. Es decir, haciendo uso de manipulación, lo llevan a participar de manera directa y prematura a realizar actividades de naturaleza sexual, los que son contrarios al pudor y a la libertad sexual. Aprovechándose de que éste se encuentre en un estado totalmente vulnerable, aunque no implique directamente el acceso carnal. No obstante, el daño producido a través de las intimidaciones como amenazas, maltrato físico, psicológico, son utilizados como medios para consumar el delito y de esta manera alteran el desarrollo y maduración sexual de la víctima. Es importante hacer hincapié que este tipo de situaciones pueden traer graves consecuencias mentales a futuro para el niño, niña y adolescente. En base a esto es evidente que son numerosos los aspectos perjudiciales del delito de corrupción de menores para la sociedad. Constantemente se hace referencia a que los índices en Venezuela en relación a este tipo de delito, lejos de disminuir, siguen aumentando, siendo este hecho perjudicial dado que los niños, niñas y adolescentes se convierten en potenciales víctimas debido a su vulnerabilidad frente a un posible agresor. Por consiguiente, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad el analizar la corrupción de niños, niñas y adolescentes como realidad social y la actuación del Estado, partiendo a una perspectiva fenomenológica que se identificará a la situación actual de la corrupción de niños, niñas, niños y adolescentes en la sociedad venezolana. De igual manera se especificará las modalidades de corrupción de los niños, niñas y adolescentes y por último se deberá determinar la actuación del Estado frente a la corrupción de niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que el referido trabajo de investigación se expondrá a través del estudio de consultas y el análisis de criterios doctrinales y jurisprudenciales en la materia de corrupción de menores, conjuntamente con las disposiciones reguladoras, las que se encuentran consagradas en el ordenamiento jurídico, singularmente la de la Constitución de la República Bolivariana, la del Código Penal y la de la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niñas y Adolescentes. Para continuar, vamos a hablar sobre la justificación e importancia. La corrupción de menores se ha convertido en un problema actual a pesar de los grandes esfuerzos hechos por el Estado, el cual el Estado se ha tratado de organizar a través de un sistema de seguridad y educación. Se desconoce realmente las verdaderas dimensiones del fenómeno en Venezuela, dado que existe registro de aquellas instancias en las que se denuncia y los casos así detectados no representan las cifras reales, dado que intervienen diversos factores como la cultura de la no denuncia, los conflictos de lealtad hacia los personajes involucrados, con frecuencia son familiares, y las escasas investigaciones existentes. Y hago énfasis en lo de los familiares involucrados, porque normalmente este tipo de situaciones pasa en los hogares en las que los familiares por
evitar algún conflicto o por dejarse llevar por sus sentimientos, no hacen este tipo de denuncias. Y en las escasas investigaciones, porque realmente el gobierno no ha prestado suficiente atención a este tipo de situaciones. En ese sentido, es vital orientar a la sociedad sobre la problemática que se ha presentado, a esta problemática que se encuentra presente en nuestra sociedad. A través de la difusión de la normativa legal inherente en relación al delito de corrupción de menores para que se disminuya el índice delictivo con respecto al panorama actual. Muchas personas desconocen realmente sus derechos, desconocen sus deberes y por eso es necesario orientar a la sociedad. De forma sistemática, este estudio pretende servir como fuente para posteriores recopilaciones o trabajos investigativos relacionados con la materia, donde se pueda concebir como una herramienta que permita ampliar el marco investigativo del tema y con mayores alcances adecuados a la continuidad del contexto social. Para continuar, siguiendo los lineamientos de la Universidad Fermín Toro, este trabajo investigativo corresponde al Polo 1, que estudia la violencia para la promoción de la paz. Esto se debe a la problemática antes descrita, donde los niños, niñas y adolescentes se encuentran en un potencial riesgo debido a los múltiples factores que los hacen vulnerables a ser víctimas del delito de corrupción de menores. Igualmente se encuentra en el ámbito de aplicación denominado violencia y Estado, bajo la línea de investigación los factores generadores de violencia. Por último, el eje conceptual de la investigación corresponde al derecho penal criminológico, siendo la corrupción de menores un delito contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia. Es necesario indagar sobre su origen en aras de evitar la impunidad. Ahora bien, en la orientación metodológica, el marco metodológico es aquella parte del trabajo investigativo en la cual se definen todas las técnicas y además procedimientos que se emplean para abordar la problemática de la investigación. En base a los objetivos a lograr en la investigación, donde se busca principalmente analizar la corrupción de niños, niñas y adolescentes como una realidad social y la actuación del Estado. Por ende, la presente investigación se fundamenta en la metodología del tipo documental, dado que este tipo de investigación se fundamenta en las leyes y doctrinas de la materia, aplicando el investigador la lectura y el análisis. De acuerdo a lo anterior, el presente estudio se sustenta en un diseño documental descriptivo, puesto que investiga descriptivamente las características de los hechos, fenómenos, individuos o grupos con la finalidad de evaluar sus comportamientos. Y por último, se encuentran las técnicas de análisis de información, las cuales hacen referencia que son los datos que permiten obtener los resultados planteados. Se consideró necesaria la aplicación de técnicas interpretativas propias del área jurídica, como la hermenéutica y el análisis crítico. Estos son métodos que permiten realizar deducciones con la finalidad de establecer condiciones adecuadas y respectivas, efectuando una construcción lógica y organizada de las lecturas de la parte de la investigación. Este tipo de método es sumamente importante para que se pueda tener una idea clara y precisa de lo que es la investigación. Bueno, esta ha sido toda mi exposición sobre el proyecto de trabajo de grado. Muchísimas gracias por su atención.